Hola, somos Víctor Mirón Raso, Rafael Ortiz Juan, Michelle Spinelli Rodríguez y Jacobo Domenech Requena, alumnos del Máster en Ingeniería, Caracterización y Procesado de Materiales. A continuación vamos a realizar una simulación del proceso de conformado de laminación en frío, mediante el programa de simulación ANSYS Workbench. El contenido de esta presentación va a ser el siguiente. Comenzaremos mediante la introducción al ejercicio de simulación. Posteriormente se realizará la evaluación de los resultados obtenidos. Estos resultados van a ser la tensión equivalente, la deformación plástica y la deformación tanto en el eje X y en el eje Z. Después pasaremos a realizar una comparativa entre los materiales, tanto de sus propiedades mecánicas como de los resultados obtenidos tras la simulación. Posteriormente se realizará la evaluación de posibles fisuras en el material utilizado. Y por último se realizarán las conclusiones obtenidas tras realizar el ejercicio. Se va a simular la laminación de la barra que observamos en la imagen. Dicho proceso se realizará mediante dos rodillos. El movimiento que se va a realizar es el que se observa en la animación. Mediante el programa ANSYS podemos obtener una serie de valores que nos indican las diferentes características, tensiones y deformaciones a las que está sometida la barra en estudio. La finalidad de esta simulación es realizar una comparativa entre el comportamiento que ofrece una barra de cobre y una barra de oro. Por ello se van a realizar dos simulaciones idénticas con la diferencia de una variación en el material. Además, otra de las finalidades es poder comprobar si el material seleccionado en cada simulación resiste la tensión a la que es sometido sin provocar en él una posible fisura o grieta. La primera propiedad obtenida tras la simulación que se va a analizar va a ser la tensión equivalente, que es la tensión a la que se ve sometida la pieza durante un momento determinado de la simulación. Podemos observar el comportamiento que sufre la barra tras la laminación para cada uno de los materiales en estudio. Además, una vez obtenidos los valores de dicha tensión, podemos realizar una comparativa de estos valores para cada uno de los materiales. Se observa que para el cobre el valor máximo de la tensión equivalente obtenido tras la simulación es de 4.762,4 megapascales frente a los 3.064,7 megapascales del oro. En nuestra simulación, la barra de cobre se ve sometida a unas tensiones mayores durante el laminado. En la siguiente animación se puede observar el comportamiento de la barra de cobre en el proceso de laminado y comprobar la tensión a la que se ve sometida en cada momento del proceso de laminado. La segunda propiedad obtenida tras la simulación que se va a analizar va a ser la deformación plástica equivalente, que podemos definirla como la deformación de manera permanente a la que se ve sometida la pieza durante un momento determinado de la simulación. Podemos observar el comportamiento que sufre la barra tras la laminación para cada uno de los materiales en estudio. Además, una vez obtenidos los valores de dicha deformación, podemos realizar una comparativa de estos valores para cada uno de los materiales. Se observa que para el cobre el valor máximo de la deformación plástica equivalente obtenida tras las simulaciones es de 1,49 milímetros frente a los 1,72 milímetros del oro. En este caso, la barra de oro sufre una mayor deformación plástica que la barra de cobre. En la siguiente animación se puede observar el comportamiento de la barra de cobre en el proceso de laminado y comprobar la deformación plástica a la que se ve sometida en cada momento. La tercera propiedad obtenida tras la simulación que se va a analizar va a ser la deformación que sufre la barra en el eje X. Podemos observar la deformación que sufre la barra tras la laminación para cada uno de los materiales en estudio. Además, una vez obtenidos los valores de dicha deformación, podremos realizar una comparativa de estos valores para cada uno de los materiales. Se observa que para el cobre, el valor máximo de la deformación en el eje X obtenida tras la simulación es de 3,31 milímetros frente a los 3,2 milímetros del oro, por lo que se deforma más la barra del cobre que esta última, aunque sea solo un poco. En la siguiente animación se puede observar el comportamiento de la barra de cobre en el proceso de laminado y comprobar la deformación a la que se ve sometida en el eje X en cada momento del proceso.
La última propiedad obtenida tras la simulación que se va a analizar va a ser la deformación que sufre la barra en el eje Z. Podemos observar la deformación que sufre la barra tras la laminación para cada uno de los dos materiales en estudio, es decir, cobre y oro. Además, una vez obtenidos los valores de dicha tensión, podemos realizar una comparativa de estos valores para cada uno de los materiales. Se observa que para el cobre, el valor máximo de la deformación en el eje Z tras la simulación es de 9,68 milímetros frente a los 7,64 milímetros del oro, por lo que se deforma más la barra de cobre que esta última. En la siguiente animación se puede observar el comportamiento de la barra de cobre en el proceso de laminado y comprobar así la deformación a la que se ve sometida en el eje Z en cada momento del proceso. Aquí tenemos las principales propiedades físicas y mecánicas de los dos materiales a utilizar, el cobre y el oro. Las propiedades del material se han obtenido mediante la base de datos de materiales de la MathWeb. En cuanto a las propiedades físicas, se puede observar que la densidad del cobre es casi 1/3 de la densidad del oro. Mientras que en cuanto a las propiedades mecánicas, el cobre es el doble de duro que el oro, en escala Vickers. La tensión de rotura del cobre es de 210 megapascales frente a los 120 megapascales del oro. El cobre tiene un alargamiento a la rotura del 60%, mientras que el oro solamente tiene la mitad, es decir, un 30%. El módulo de elasticidad del cobre es de 110 gigapascales, frente a los 77,2 gigapascales de oro. Aquí observamos los resultados obtenidos del cobre y del oro. Para la deformación plástica, tensión equivalente, y para la deformación en los dos ejes X y Z, los cuales son perpendiculares al movimiento de avance de la barra. La deformación plástica en el cobre es un poco mayor que en la del oro, mientras que la tensión equivalente de von Mises del cobre es mayor que la del oro, ya que el cobre tiene un mayor módulo de elasticidad, lo que explica que para lograr un alargamiento igual se necesita una mayor tensión. Por último, las deformaciones en el eje X son prácticamente iguales para los dos materiales, mientras que en el eje Z el cobre sufre una deformación asimétrica. Salvando por esto, se podría decir que en uno de sus lados la deformación es prácticamente igual. A continuación vamos a realizar la evaluación de las posibles fisuras que se puedan presentar durante el proceso de laminado. Para ello, hemos obtenido el valor de la tensión de rotura para cada uno de los materiales, como ya se ha comentado anteriormente. Una vez obtenido este valor, se realiza una comparativa entre dichos datos y el valor máximo de la tensión a la que está sometida la barra en cualquier momento de la simulación. Podemos comprobar que en ambos casos la tensión a la que se ven sometidas las piezas es muy superior a la tensión de rotura del material, por lo que se generarían, evidentemente, fisuras en las piezas durante el proceso de laminado y se rompería. Como conclusiones de las simulaciones y las observaciones vistas, se puede decir que bajo las mismas condiciones la barra de bronce laminada sufre mayores tensiones y deformaciones durante el proceso que la barra de oro. El cobre posee unas propiedades mecánicas mejores que el oro, permitiendo un alargamiento y una tensión hasta la rotura mayores que las de este. Durante el proceso de laminación, ambas barras superan su límite de tensión de rotura, por lo que se producirían grietas en ambas piezas. Si se desea realizar este proceso de laminación en los materiales en un estudio, sin la producción de grietas se debería buscar alternativas al proceso, como el de laminación en caliente o el de laminación en frío gradual. En nombre de todo el equipo les damos unas gracias por su atención.